Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. Hola, buenas tardes. Saludo cordial. Bienvenidos, gente de mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la radio del futuro, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Siempre bajo la dirección de Carlos Julio Arzuza López, y me acompaña, como todas las tardes de todos los viernes, Daniela Bello Cano, quien en esta oportunidad y siempre ha estado en toda la producción audiovisual, sonora y de redes sociales. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de producir, dirigir y presentar a Gente de Mundo, historias para contar. En la tarde de hoy tenemos un invitado al que he seguido desde que inició su exitosa carrera en los medios de comunicación. Yo lo conocí por lo menos en La Voz de la Patria. Él no se acuerda quizás de mí, porque yo estaba muy joven, estaba muy niño. En ese entonces yo acompañaba a Coti Nieto en su legendario programa Buenos Días Colombia. Acompañaba a Coti Nieto yo en la coordinación, en la musicalización y toda la producción del programa Buenos Días Colombia. Yo lo escuchaba, lo veía desde la distancia, y la vida me ha dado la oportunidad de seguirlo, de tenerlo un poco cerca, y a través de las redes sociales pues he logrado enriquecer ese acervo cultural que él transmite a través de las redes sociales, porque si algo ha caracterizado a nuestro invitado es el bagaje cultural. Le ha dado un estatus a la radio comercial barranquillera y hoy a las redes sociales. Les hablo del gran Pepe Sánchez. Pepe, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan Carlos, buenas tardes para todos los oyentes. Y sí te recuerdo, bueno, no te recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que yo estaba en La Voz de la Patria por allá en los años 90, acompañando, bueno, estaba con varios compañeros, con Armando Rincón, con Miguel Lozano, en fin, varios, y recuerdo a Coti Nieto con su programa y a su sobrina, ¿cómo era que se llamaba? Su hija Carmen Sofía. Carmen Sofía, exactamente, era su hija. Lo recuerdo mucho siempre, ambos. Sí, gracias, Pepe. Pepe, ¿qué tenía La Voz de la Patria? Tenía como un sabor, algo que atrapaba. Desde que uno llegaba el barranquillerismo. ¿Sí? El barranquillerismo de La Voz de la Patria. Eso era lo más importante que tenía. Don Clemente Basalo, quien fue su creador, él trató siempre de imprimirle ese barranquillerismo, que la gente sintiera que La Voz de la Patria era una parte importante y personal de Barranquilla, que no la podían desplazar por ningún momento. Y así fue. La Voz de la Patria se hizo así, barranquillera por 100%. También el hecho de tener un teatro que grandes figuras de la canción tropical, de la balada, del bolero, se dieran a conocer en ese gran teatro multicolores de La Voz de la Patria, ¿no? Es que en ese momento casi todas las emisoras tenían su emisora que se respetara, tenía que tener un radioteatro. Yo recuerdo que el radioteatro de Emisoras Unidas estaba ahí en el Paseo de Bolívar, calle 34, con el Callejón de Igualdad, que se llamaba en esa época, que después le llamamos 13 de junio, y después, bueno, una cantidad de nombres que han tenido. En la carrera 38, ahí estaba el de La Voz de la Patria, que era famosísimo, el de las Emisoras Unidas, que era famosísimo, y después el de La Voz de la Patria, que también estaba ahí frente al Hotel Génova. Ahí estaba el radioteatro donde tantos y tantos personajes desfilaron por ahí. Mientras yo controlaba al señor Coti Nieto en su programa Buenos Días Colombia, mientras sonaban las canciones, la música colombiana, pues yo iba al baño, caminaba. A las 4 de la mañana no había nadie en la emisora, por supuesto, y yo subía y bajaba las escaleras con mucha confianza de saber que no me iba a encontrar con nadie. Nunca me encontré con ningún fantasma. A la única que veía era a la señora Julia medio dormida que salía del cuarto, pero yo me iba al radioteatro y el teatro a las 4 de la mañana pues vacío. Yo levantaba la tapa del piano, olía el piano, yo me nutrí de ese recuerdo y yo me imaginaba, no tuve la suerte, la fortuna de ver nunca el radioteatro lleno en función, porque ya no estaba, digamos, operando de esa manera tan exitosa como tú sí pudiste verlo. ¿Qué recuerdas tú de esas tardes gloriosas en el radioteatro? Pero una cantidad de recuerdos que tengo ahí. Alguna vez yo estuve ahí, una vez canté ahí en el radioteatro de La Voz de la Patria, y ahí recuerdo mucho a Julio Cerama, que después fue un gran artista. Él estuvo, creo que
en Turquía después, él estuvo creo que todavía vive en Turquía, tenía una discoteca precisamente allá y trabajaba con los diferentes cruceros, y cantaba en los cruceros, Julio Cerama, recuerdo también a Tommy Arraud, en fin, una cantidad de artistas que pasaron por ahí por La Voz de la Patria, Alicia Costa, que estuvo ahí, en fin, bueno, es decir, recuerdos son impresionantes, y recuerdo a Doña Julia, que la hizo popular Gustavo Castillo, con aquel dicho, qué barbaridad, Doña Julia, no sé si lo recuerdas. Sí, claro, como no, el maestro Gustavo Castillo García. Por el radioteatro pasó la gran Sofi Martínez. Sofi Martínez tocando su piano, porque ella no solamente era cantante, sino que al mismo tiempo tocaba el piano, y estuvo tocando el piano allá. Mira, grandes artistas pasaron por ahí por el radioteatro de La Voz de la Patria, pero grandes, enormes artistas. Claro, ahora se me viene a la memoria el gran maestro Rubén Alonso con su piano, ¿no? El piano de Rubén Alonso y que, bueno, acompañó, como te digo, acompañó a muchos. Marcos Pérez, ahí en La Voz de la Patria, pues tuvo su programa de aficionados y repito, ese programa fue un éxito bárbaro, brutal. Qué cantidad de gente y eso lleno habitualmente, todos los domingos lleno el radioteatro. Es más, esa calle donde estaba La Voz de la Patria, que hoy está ahí, bueno, frente al Hotel Génova. Óyeme, no se podía pasar por ahí, los carros tenían que coger por otro lado porque eso estaba completamente lleno. Claro, era una época indudablemente hermosa, la del radioteatro de La Voz de la Patria. Y qué bueno comenzar este programa de hoy con esos recuerdos para hacerle saber y ver a esta nueva generación que sigue las redes sociales que tuvimos una emisora muy buena, completa, con un radioteatro donde participaron las grandes figuras del espectáculo. Pepe, llevamos varios meses tras tus huellas, tras tus pasos, siguiéndote para contactar y dialogar, pero no ha sido fácil porque sabemos que eres muy ocupado, eres un hombre activo en las redes sociales, permanentemente te invitan a charlas, conferencias y todo. Pero en esta oportunidad quise adelantar un poco e insistirte en la entrevista porque ha sido una semana bastante difícil, muy triste para el gremio periodístico. En Barranquilla, en el departamento del Atlántico, 5 grandes compañeros tomaron ventaja y han partido a la casa celestial. Pepe, ¿me está escuchando, sí? Sí, claro, estoy escuchando. Ok. Ok, perfecto. Te hablaba de 5 grandes compañeros que partieron a la casa celestial, adelantaron su viaje. En este orden, José Manuel Iguarán Pertús, Luis Emilio Rada Conrado, Eugenio Baena Calvo, Bertica Benedetti de Carbonell, y cerró la semana nuestro queridísimo Edgar García Ochoa Flash. Quiero desde este espacio hacer un homenaje póstumo, reconocer ese legado de esos grandes amigos, grandes periodistas que, te digo, nos tomaron por sorpresa su partida. ¿Qué recuerdos tienes? Mira, particularmente tuve contacto directo con 3 de ellos. Sí. Con José Manuel Iguarán, trabajamos juntos en el noticiero de Ricardo Díaz de la Rosa. Trabajamos muchos años, creo que 2 o 3 años estuvimos trabajando juntos. Y te voy a ser sincero, porque es que también hay que decir las verdades, ¿verdad? Claro. Nos arrempujábamos un trago casi todos los fines de semana. Claro, eso. Íbamos donde Ricardo Díaz de la Rosa y ahí nos tomábamos unos whisky y bueno, hablábamos y preparábamos todo lo que sería la semana de trabajo. Claro. Con Eugenio Baena, Eugenio Baena me demostró a mí qué significa la amistad. Con Eugenio Baena trabajé mucho tiempo también en un programa de televisión, en Telecaribe. Ese programa se llamaba Protagonistas del Deporte, pero eran en realidad protagonistas del boxeo. Ese programa era organizado por la empresa de Billy Chan, Cuadrilátero. Bueno, que era una empresa de boxeo. Claro. Y era para promocionar precisamente el boxeo. Una vez, pero a mí me pasó un episodio. Billy Chan fue mi compañero de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón. Nosotros hicimos, yo estaba un poco más adelante que él, pero él estudiaba ahí, nos conocíamos, éramos buenos amigos. Yo hacía 4º de bachillerato y él hacía 2º. Y nos hicimos buenos amigos, definitivamente. Y entonces cuando él llega al boxeo, se encuentra conmigo y me dice, ay, no sabía que estabas en el periodismo, ven para que me dirijas mi programa de boxeo. Entonces fui allá y bueno, ahí arreglamos el programa de boxeo. Pero hubo un momento en que el boxeo le pasó algo que a mí no me gustó nunca, que fue cuando aparecieron 7 u 8 asociaciones diferentes. Apareció que la USPA y no sé qué cosa, y bueno. Y entonces yo escribí en La Libertad, yo era el director de la página deportiva de La Libertad,
Yo escribí que eso iba a tumbar el boxeo, que el boxeo iba a decaer a partir de allí con eso que estaba pasando, esa cantidad de asociaciones. En principio, cuando eran 3 nada más, todo el mundo recordaba a los campeones y estaba pendiente de que las peleas se dieran, pero ya no, porque ya el boxeo perdía. Escribí eso, entonces a Billy no le gustó mucho y bueno, ahí tuvimos, y entonces Eugenio habló con Billy y le dijo, Billy, no puedes dejar a Pepe Sánchez por fuera, este hombre es el alma del programa, mételo ahí, déjalo ahí, deja que él escriba lo que quiera en el periódico. Pero a mí particularmente pues no me gustó mucho, decir, yo quería tener mi independencia y bueno, definitivamente por eso salí del programa. Eso con Eugenio. Y bueno, todos los recuerdos que tiene uno con Flash. Flash fue mi amigo. Flash, cuando yo tenía ese programa Protagonistas del Deporte, Flash me entrevistó para el Heraldo. Ahí sacó una nota bastante interesante y siempre comentaba las cosas. Había un boxeador mexicano que era la moda en ese momento. Le decían el Maromero Páez, Jorge Páez, tremendo peleador. Y nosotros lo presentábamos constantemente porque era verdaderamente un espectáculo sobre el ring. El hombre salía, se subía saltaba por encima de las cuerdas, se ponía de cabeza, en fin, era un espectáculo. Y para la televisión era sumamente atractivo. Nosotros lo presentábamos de manera constante. Y ahí conocí a Flash, porque Flash se volvió fanático del Maromero Páez, imagínate tú. Pepe, siendo la costa Barranquilla, cuna de grandes boxeadores, no tenemos un museo, no tenemos una casa que dé cuenta de la historia del boxeo, teniendo tanta gente que sabe mucho de boxeo, como Will Quesada, estás tú, por ejemplo, el doctor Jorge Humberto Cli, que me imagino que ha sido compañero tuyo de muchos encuentros. También fue mi compañero en Protagonistas del Deporte. Él fue quien me llevó a mí a la presentación del programa. Porque él le dijo a Billy, pero tú eres amigo de Pepe, tráetelo para acá. En esa época yo era el director de la página deportiva de La Libertad, y entonces Billy, a través del doctor Cli, me llamó para que presentara el programa con él. Claro, la llegada de muchas agremiaciones, de muchas organizaciones del boxeo independiente, dices tú que... Eso acabó con el boxeo. Eso acabaron con el boxeo, sí. Y eso acabó con el boxeo. Yo recuerdo, estaba niño y mi madre, que en paz descanse, pues esperaba los encuentros boxísticos de Pambelé en la madrugada, en la noche, y el país se paralizaba con esas grandes peleas de boxeo. Hoy ya nadie mira el boxeo, ya nadie le para bola. Parece ser que toda la atención la centra el fútbol colombiano, ¿no? Y el europeo ahora. Pero por eso que te dije, porque la cantidad de asociaciones acabaron con el boxeo. Anteriormente había 2 campeones mundiales. Por ejemplo, Valdés, Rodrigo el Rocky Valdés era campeón mundial mediano en la Asociación Mundial de Boxeo. Y Carlos Monzón era el campeón mundial en el Consejo Mundial de Boxeo. Entonces todo el mundo estaba ahí esperando que se diera el enfrentamiento entre ese par de monstruos. Y cuando se dio esa pelea, pues, Valdés y Monzón, cuando se dieron las 2 peleas, oye, Colombia entera se paralizó. Yo no diría que solamente Colombia, el mundo entero se paralizó para ver ese par de combates. Era un pero después aparecieron, como te dije, toda esa cantidad de asociaciones, se perdió ese ritual y la gente se le fue olvidando el boxeo. Lo dejó porque ya no sabíamos quién era el campeón mundial de cada categoría, porque ya había 10, 12 campeones mundiales. ¿Qué hacían? Así es, y parece que toda la atención la ha centrado el fútbol colombiano, el fútbol europeo, que parece ser que es el único deporte que manda, gusta e interesa. Al inicio hablabas de José Manuel Iguarán, que compartiste mucho trabajo con él, de igual manera con nuestro compañero que estuvo aquí con nosotros hasta el año pasado, días antes de su muerte, Ricardo Díaz de la Rosa, al que yo le entregaba... Otro gran amigo. Sí, al que yo le entregaba todos los viernes a las 5 de la tarde, ya yo le entregaba el micrófono en los estudios de Caribe Radio para que él hiciera su programa hoy mismo. Un hombre versado en temas de la actualidad política. Hoy vamos a recordar también a Ricardo Díaz de la Rosa, que en estos días fue su misa de aniversario. Pero hablaba de que se tomaban sus whiskachos, su whisky para programar, para trabajar, para libretear. De igual manera, esa mística hoy se ha perdido, ¿no? Ese espíritu bohemio, alegre, que se tomaban un whisky, que planeaban entrevistas, planeaban viajes, giras. Eso ya se ha perdido con el advenimiento de la tecnología. Se ha perdido el encanto de esa bohemia, ¿no? Y ya no somos tan amigos como éramos antes. Compañeros de trabajo, imagínate tú. Uno pasaba más tiempo con el compañero de trabajo que con la propia esposa. Así es. Entonces, ¿no? Siempre el traguito. Mira, ahí nos reuníamos en la casa de Ricardo Díaz de la Rosa
todos los del grupo. Eduardo Hernández, José Manuel Iguarán, Ricardo Díaz y yo, los cuatro nos reuníamos ahí habitualmente los viernes y los sábados. Pero aparte de eso, de pronto nos encontrábamos en la semana, en un jueves, vamos a acabárnoslo allá en tu casa, Ricardo, y vamos para esa. Y entonces ahí planificábamos todo el trabajo de la semana. Ahí, es decir, ahí se vivía el periodismo al 100%. Todos procurábamos estar al día con todo, con todas las noticias, con todos los adelantos, con todo. Por eso intelectualmente nos destacamos mucho en esa época, Juan Carlos. Así es. Cuatro hermosas pinticas, ¿no? Hermosas pinticas. ¿Buscas un estilo de vida más saludable? En Volviendo a lo Natural, podrás recibir planes personalizados, asesoría nutricional y fisioterapia para cuidar tu salud de manera natural. Agenda tu cita virtual o domiciliaria al WhatsApp 301-789-5162. María Angélica Pérez, Volviendo a lo Natural. Óyeme, Pepe, ¿y ese amor por la cultura, por la lectura, por los libros, de dónde nace en ti? Bueno, te voy a contar la historia. Sí. Resulta que yo nací en un hogar un tanto raro, porque es que mi padre no era un hombre súper culto, pero mi padre era un hombre muy informado. Mi padre tenía una fábrica de materiales de construcción, no una gran fábrica, una fábrica pequeña, ahí en el barrio San Roque, pero él se compraba 4 periódicos al día, estaba informado de todo. Mi madre sí era una mujer culta, mi madre era una docente, ella estudió en el colegio americano, en los años 40, cuando las mujeres no estudiaban, mi madre ya era una docente bilingüe, estaba en el colegio americano. Entonces ella sí era muy culta, entonces mi padre aprovechó eso y le recortaba los pedazos más importantes de los periódicos. Bueno, imagínate tú, yo desde niño comencé leyendo porque él le dijo a mi madre, ahora cuando José Daniel crezca, ya comience a leer, le enseñas todos estos recortes de periódicos que yo he tenido contigo. Y entonces mi mamá, pues naturalmente tenía esos recortes de periódicos y ahí me enseñó a leer a los 3, 4 años de edad. Cuando yo entré al colegio San Francisco a estudiar primaria, el rector del colegio San Francisco le dijo a mi madre, no, este no puede estudiar kinder. Este hombre tiene que entrar de una vez a segundo porque él está muy adelantado a todos los demás. Me imagino eran las épocas de las grandes enciclopedias, la Cumbre, la Jackson, La Grolier. Todas esas grandes enciclopedias. Pepe, ¿y en qué momento también te pregunto, se te dio la oportunidad de abrir ese gran libro de tu vida, de la intelectualidad, de la cultura frente a los micrófonos, y digamos que has dejado a un lado el periodismo noticioso, informativo, o siempre has desarrollado un periodismo cultural? Bueno, no, yo siempre he estado en todos los medios. Afortunadamente he tenido la oportunidad de estar en todo, siempre hablando de política, hablando de literatura, hablando de historia, pero la verdad es que yo soy, parece mentira, ¿verdad? Pero yo soy químico. Químico. Yo estudié química en la Universidad de Antioquia. ¿Y alcanzaste a preparar alguna fórmula o algo? No, pero yo trabajé 4 años como asistente de laboratorio en monómeros. Ah, ok, perfecto. En su fundación. Pero bueno, en el año 1974, con una de las tantas esposas que he tenido, tuve un diferendo. Me separé de ella y entonces, para evitar que me amargara, me retiré de la química. Me quedé aquí en la casa. Entonces mi madre, como te dije, era una mujer muy culta. Ella me dijo, Pepe, pero ven acá, ¿por qué no trabajas el periodismo si tú en el colegio eras el director del periódico Mural, el Sagrado Corazón? ¿Por qué no entras a trabajar el periodismo? Entonces mi padre, que era amigo de Portos Campo Pineda era el jefe de redacción del Heraldo. Mi padre habló con Portos Campo Pineda y Portos Campo Pineda, bueno, nos reunimos aquí, nos tomamos unos tragos aquí en la casa y me dijo Portos Campo Pineda, don Roberto Esper fundó un periódico que se llama La Libertad. Vamos allá donde don Roberto Esper, hablamos con él para que te ponga a trabajar ahí enseguida. Eso fue en 1978. Ahí comenzó mi carrera como periodista. Maravilloso. Y indudablemente sí. Te cuento dos anécdotas simpáticas. Claro. Resulta que Enrique Schiller, porque también hablamos con Enrique Schiller, y Enrique Schiller me dice, bueno, lo mío es el deporte. ¿Tú cómo estás en deporte? Hombre, perfecto, a mí es lo que más me gusta. Me dice Enrique, bueno, entonces comienza a trabajar conmigo. Y resulta que comienza a trabajar conmigo fue que el primer día que voy a trabajar con Enrique
jugaba béisbol la selección de los Estados Unidos que se preparaba para ir a los Panamericanos de Puerto Rico contra la selección Colombia. Y me dice Enrique, Pepe, ves allá y entrevístate a los peloteros norteamericanos. Imagínate tú, mi primera experiencia en el periodismo hablado fue en inglés, ¿qué tal? Maravilloso, Pepe, e indudablemente en ese paso por los medios de comunicación hay que hacer un capítulo aparte, y es Emisora Atlántico, al lado de otro grande que fue Abel González Chávez. No, pero antes te cuento otra anécdota que me pasó ahí en Radio Libertad también. Resulta que mi primera experiencia ni siquiera fue hablando español, fue hablando inglés, imagínate tú. Y la segunda, ay Dios mío, me dice don Roberto Esper, Pepe, el 15 de agosto, que es la festividad de la Virgen María, acabo de hacer un arreglo con la iglesia del Perpetuo Socorro. Vamos a transmitir la misa, así que ponte pila para que tú vayas a... Oye, hablando en latín, entonces... Introigo a taltares de ellas, de un cualifica juventud de meam. Qué maravilla, qué experiencia, indudablemente un libro abierto de experiencias para que toda esta audiencia, para que estos jóvenes que vean el programa, pues se nutran un poco de las grandes enseñanzas del maestro Pepe. Pepe, te preguntaba por Emisora Atlántico Abel González Chávez Satélite, que indudablemente te catapultó y te llevó a un sitial importante en la ciudad de Barranquilla, ¿no? Eso fue, mira, es que fíjate tú lo que son las cosas. Cuando yo trabajé con Edgar Perea, trabajamos ahí juntos en Mar Caribe, trabajé 2 años, cuando se inauguró el Estadio Metropolitano en el año 1986, yo estaba ahí al lado de Perea. Estuve con Perea 2 años, hasta el 88. Bueno, sí, me fue bien, pero no tuve la fuerza, la popularidad que ya tuve con Abel González. Con Abel González fue otra casualidad, una casualidad genial me pasó. Resulta que David Name Terán, una vez que me estaba escuchando en el programa de Ricardo Díaz de la Rosa, me dijo, Pepe, me llamó, me dijo, Pepe, acabo de comprar Diario del Caribe. Tú tienes tu nombre escrito con letras de oro en el periodismo deportivo, pero yo quiero que me vengas a dirigir la página política. Oye, me voy a dirigir la página política en Diario del Caribe. Y uno de los lectores era Miguel Char, era uno de mis lectores. Cuando yo salgo, cuando se cierra Diario del Caribe, que bueno, los hombres tuvieron un fracaso ahí con eso, se cierra Diario del Caribe, año 1992, yo quedo así un poco en el aire. Y entonces seguí con Ricardo Díaz de la Rosa en el programa, nada más. Pero en el 94 me llama Miguel Char. Bueno, no me llama Miguel Char. Resulta que se presenta una coyuntura. Era la candidatura política a la alcaldía de Ventura Díaz y Mejía. Por alguna circunstancia yo dirigía el radioperiódico de los NAME, que era, bueno, no recuerdo, lo dirigía, el locutor de noticias era Alzate Arroyo, Chuico Alzate Arroyo, era el lector, lo trajeron los NAME desde Bogotá para acá, que trabajara aquí. Y entonces yo era el jefe de redacción, pero no estuve de acuerdo porque ellos se parcializaron un poquito en favor de la candidatura de Edgar York. Yo dije, no, pero si yo soy amigo de Ventura, yo no puedo estar en esto. Entonces me quedé un tanto aislado. Y Eduardo Hernández le dijo eso a Ventura. Entonces dice Ventura, no, dile a Pepe que se venga para acá, que me dirija el programa que yo tengo que se llama Ventura y Nelson Polo le responden a la comunidad a través de Emisora Atlántico. Entonces me voy a dirigir ese programa ya estaba por ahí con Hoyo y había otros 2 o 3 ahí amigos. Dirigí el programa con ellos y él me llamó Miguel Char, me dijo, Pepe, vente para acá para Emisora Atlántico, aquí tenemos un programa político que se llama El Búho, Rafael Sarmiento Coley, un programa político, y entonces para que trabajes con él ahí. Bueno, bien, perfecto, me parece. Va y entré ahí al programa con Rafael Sarmiento Coley. Pero un día cualquiera, otro de mis grandes amigos, José Marengo y Pardo, no fue al programa de Abel, no sé por qué causa, no fue al programa de Abel ese día. Y entonces Abel le dijo a Rosendo Ramírez Santana, le dijo, hombre, llámate a Pepe para que cuando Marengo no venga, Pepe nos habla aquí del boxeo y del béisbol, que él ve versado en eso. Entonces me llamó Abel y me fui a hablar con él. Y bueno, entonces me dice Abel, bueno, pero quédate aquí conmigo. Bueno, está bien, vamos a quedar aquí contigo. Entonces hablé con Miguel Char. Le digo, hombre, don Mike, Abel González me acaba de llamar para que esté con él en el programa del mediodía. Me dice, Pepe, pero si eso era lo que yo quería, que te metieras en deportes, quédate ahí con Abel.
Bueno, a partir de ahí comenzamos la llave esa que hizo historia en Barranquilla. Mucha historia, Pepe. La desaparición de muchísimas emisoras en la banda AM ha limitado y ha cercenado el espacio para que nuevas voces, nuevos locutores surjan y se den a conocer. Pero paralelo a eso, a la desaparición de la banda AM, ¿por qué crees tú que ya no hay esa camada grande de locutores, bohemios, literatos, artistas? Ya uno no distingue, ya no hay un buen locutor que se distinga, que se distingue. Parece que todas las voces son iguales, los estilos son iguales. ¿Qué es lo que pasa que ya no hay esos grandes locutores que en otrora marcaron historia? Porque es que anteriormente uno leía más y uno trataba, por ejemplo, yo cuando oía a Marcos Pérez, o oía a el maestro Quiero de Castro, o oía a Mayer Bulson, yo decía, pero yo tengo que ser tan grande como uno de ellos. Oye, yo voy a estudiar, y me dediqué a estudiar la parte deportiva, al tiempo que estudiaba la lectura, estudiaba la literatura y lo demás que estudié. Entonces uno con ese bagaje intelectual pues destacaba, afortunadamente. Y no solamente era mi caso, era el caso de muchos colegas, mucha gente tenía que estudiar bastante para poder llegar a ser periodista. Hoy en día no tanto. Hoy en día pues se conforman con una voz y ya, listo. Así es. Pepe, antes que olvide, esta pregunta te la tenía guardada. Yo dije, algún día se la tengo que formular. ¿Si realmente los locutores se congregaban en el parque de los locutores o el parque de los locutores siempre ha sido un parque solo ahí, abandonado? No, siempre ha sido así. Nunca nos congregamos ahí. ¿Por qué? Parque de los locutores, no sé por qué, nunca lo hicimos. Yo no sé quién decidió ponerle ahí una estatua de Elías Pérez Buitrago y le llamaron el Parque de los Locutores, pero nosotros no nos reuníamos ahí. Nosotros nos reuníamos, ¿sabes dónde? Sí. En el Mediterráneo. Claro. ¿Te acuerdas del Mediterráneo? Claro, ahí nos reuníamos. Ahí no? Sí nos reuníamos. Sí, era un tertuliadero interesante. El merendero, el Chicote también se reunían en el Chicote. Ahí, en el Chicote me tomaba yo los tragos, ¿sabes con quién? Con Marcos Pérez Caicedo. Con Marco y con Pedro Juan, ¿no? Me imagino. Y con Pedro Juan Meléndez, hombre, otra llave del alma. Un gran maestro, un gran amigo. Ese fue un gran amigo. Ese fue mi maestro también. Y excepcional cantante, ¿ah? Sí. Es excepcional. Pedro Juan Meléndez fue de los cantantes de La Voz de la Patria. Así es. ¿Tú conociste al papá de Pedro? No tuve la oportunidad de conocerlo. Lo conocí a Pedro ya, pero al papá no tuve la oportunidad. Indudablemente hablamos de una época bonita, de bohemio, de compañeros. Ya hoy todo eso se ha perdido. También el advenimiento de la tecnología, que hoy todo el mundo procesa la información desde el garaje de su casa, desde el patio, desde el cuarto y lanza la información para el mundo. Pero eso también ha dado unas libertades que hay que mirarlas y hay que entrar a organizarlas. Sí. Mirarlas con mucho cuidado, porque hay cosas que, bueno, yo no sé, yo tengo que, obligatoriamente me toca seguir las redes sociales porque yo tengo mi página de internet, escribo ahí, hago mis videos y en fin, me entrevistan y todo lo demás, entonces tengo que seguir con la página, pero hay cosas en las redes sociales que no son como muy agradables. Así es, y allá quería llegar, tú eres muy activo en las redes permanentemente, todo el día estás enviando los links, las entrevistas, los cortes, los comentarios. Veo que te entrevistan también. Por ahí en estos días te vi haciendo un recorrido por la funeraria Jardines del Recuerdo, lo que era la funeraria, ¿no? Claro, y hoy aparezco haciendo un recorrido por la antigua Sileco, compañía industrial lequera de Colombia, hablando de su crecimiento y de su lamentable desaparición, entre otras cosas. Bueno, yo lo voy a decir, yo no sé, ¿sí? Sé que a mucha gente no le va a gustar, pero la verdad es que ¿sabes lo que acabó con la Sileco? Sí. La apertura económica de Gaviria dictada por Galán desde su tumba. Así es, la apertura económica que llegó no nos tomó preparados, nos tomó con las manos abajo. Y aquí llegaban los productos lácteos mucho más baratos que los que fabricaba Sileco. Entonces la quebraron. Imagínate si Sileco que llegó a producir 300,000 litros diarios de leche y llegó a tener 700 empleados. ¿Ves tú cómo se acabó esa empresa? Qué barbaridad, qué tristeza. ¿Cuál será el fin de esa locación donde quedaba Jardines del Recuerdo? ¿Tú qué has escuchado? ¿Qué piensan hacer ahí? Absolutamente nada. Nadie habla de eso. Esa fue una casa maravillosa, construida por los Groverser y posteriormente por la familia Marulanda. Una casa lujosa. No sé qué pensarán hacer con ella porque
Mira, hoy en día ninguna familia puede hacerse cargo de esa casa porque el mantenimiento es costosísimo. Eso tiene que ser una empresa que se haga cargo de ella y en fin la mantenga. Pero una familia no puede mantener. Sí. ¿Cómo hemos perdido ese señorío en el barrio del Prado con grandes edificaciones, grandes casas que engalanaban la historia y el arte y la cultura de Barranquilla? Y no sé si tú conozcas esta historia, pero aquí venía gente de todo el país a ver el barrio del Prado y las casas hermosas que había en Barranquilla, en el Recreo, en el Prado, en Boston. Venían a verlas para construir iguales allá en el interior. Claro. La casa de Meira del Mar, de Olga Cham, de los Cham, una casa preciosísima, ¿no? Afortunadamente. Ahí en toda la esquina, frente, ahí diagonal a la casa de los Chams, está el Colegio Sagrado Corazón, donde yo estudié el bachillerato. Exactamente. Y en la parte trasera vivía Chelo de Castro. Chelo de Castro, claro. Ahí está. Qué hermosas y Aureliano de Castro. Qué hermosas casas. Sí. Ojalá de verdad que rescaten todo ese inmobiliario que fue en otrora orgullo de Barranquilla. Hola, yo soy Clarita Spitz, autora, promotora de lectura y actriz en formación. Vengo a extenderles una invitación muy especial para conocer un canal de YouTube, el programa Gente de Mundo, Historias para Contar. Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, historias de distintas personas, historias maravillosas. Una de esas historias es mi historia. Allá los veo. Pepe, ¿cómo te ha ido con el tema de las críticas? Si existen algunas críticas por parte de algunas personas por tu barranquillerismo, por tu bacanería, por tu forma de vestir particular. No, a mí me critican todos los días, pero, sí. Pero hubo una crítica que hace poquito, un poco, no sé quién la hizo, no le presté atención al nombre del autor de la crítica, pero una crítica más o menos grande, larga. Y dije, bueno, yo a este personaje, lo dije públicamente, yo a este personaje quiero recomendarle que se lea al poeta Guillermo Valencia, no a Guillermo León Valencia, que fue su hijo presidente de la República, no. Me refiero al poeta Guillermo Valencia, autor de Anarco, de Los Camellos, en fin. El poeta Guillermo Valencia dijo, una vez en el Congreso de la República que lo abucheaban, el poeta Guillermo Valencia dijo, cuando el pensador piense, cuando el orador hable o cuando el escritor escriba, los áulicos de la ignorancia tienen que permanecer encadenados a las columnas del silencio. Imagínate tú. El gran tenor de esa frase, ¿no? El gran tenor, sí. Te hago la pregunta porque no es común encontrar a una persona mayor, padre de familia, abuelo, si se quiere también, activo. Bisabuelo. Bisabuelo ya. Bisabuelo ya, sí. Imagínate, activo en las redes cuando la gente quería, no, ya él debe estar acostado, que le duele la rodilla, que le duele la cabeza, la pastilla de la presión, pero tú no, tú estás activo. Me los clavo cada rato. ¿Todavía? Todavía me los arrempujo, claro. Y hay otra cosa que no le debería decir, pero bueno. Dígala con confianza. Todavía tengo novias. Oye, y me hablabas de tus varios matrimonios y ahora tienes novia. Sí, tengo 11 matrimonios. ¿Cuánto? 11. 11 matrimonios. Sí. Como dice Tommy. Primero fueron allá en Medellín, fueron con una gitana, después con otra dama, en fin, y aquí en Barranquilla han sido 9. Como dice Tommy Olivencia, ¿y cómo lo hacen? Yo no sé cuál es el negocio, yo no sé. Bueno, haya habido que... Y lo bueno es que muchas de ellas conservan buenas relaciones entre ellas hoy. Bueno, ese es un gran ejemplo de lo que es la civilización y lo que es el entendimiento entre seres humanos que hoy no nos entendemos. ¿Cómo ves tú el país? Yo no me he portado mal con ninguna, antes por el contrario, con todas tengo buenas relaciones. Y a todas les has dejado un buen recuerdo, un hijo, me imagino. Bueno, tengo 6 hijos. Lo que sí es que, mira, aquí no sé si alcanzas a ver mi biblioteca. Claro. Esta biblioteca era grandísima, pero luego de tantos matrimonios ha ido decreciendo. Claro. Se ha ido llevando libros. Es una biblioteca pequeña, pero grande es tu conocimiento, grande es tu cultura y grande ha sido tu nobleza como ser humano. Pepe, te hablaba del entendimiento. Tú me decías que entre todas hay una bonita relación, una buena comunicación, tú también con ellas.
Eso es un claro ejemplo del entendimiento humano, que es lo que hace falta en este país. Y esto me sirve para preguntarte cómo ves al país, cómo ves a Colombia. Muy mal, muy mal. Yo te voy a decir algo, yo escribo, hace días que no escribo sobre ese tema porque Facebook me ha censurado cada vez que escribo sobre eso. Pero la verdad es que yo estoy disgustado con la historia de, mire, que la historia de Colombia la verdadera historia de Colombia no se ha escrito. No se ha escrito. La historia de Colombia, yo por eso no he querido nunca ser profesor de historia, a pesar de que me lo han propuesto. Nunca he querido serlo, porque la historia de Colombia de verdad es terrible, es terrorífica. Eso mete miedo. Nosotros tenemos 200 años, 220 años de ser el país más corrupto del mundo y el país más violento. Venimos matándonos. Mira, no se habían ido los españoles de aquí en el año de 1810. No se habían ido los españoles cuando ya nosotros entramos en guerra civil a matarnos unos con otros. ¿Qué te parece? No, eso es grave y terrible, y me hace acordar un comentario en el exterior que escuché alguna vez que me decían: Colombia es un país maravilloso, lo que no entendemos es por qué los colombianos se matan entre los colombianos. Eso me preguntaban en el exterior. Bueno, no se habían ido los españoles cuando ya nosotros entramos a matarnos. Guerra civil entre Antonio Baraya y Nariño. Comenzó la primera guerra civil para los federalistas y centralistas. Ahí comenzó la primera guerra civil. Y uno de los primeros vicepresidentes, que fue el doctor Francisco Antonio Sea, resultó que en la época de Santander, cuando Santander era presidente, lo nombró a él como vicepresidente. Le encargaron que fuera a buscar una platica a Inglaterra porque Colombia tenía deudas por las batallas de la independencia. Colombia tenía deudas. Oye, esa platica que buscó Francisco Antonio Sea jamás llegó a Colombia. La familia de Sea se fue a vivir a Europa y allá se la gastaron. Allá se la gastaron. ¿Estás tú de acuerdo con aquella frase, aquella hipótesis que dice que ese ADN que tenemos violento, corrupto, es parte de la herencia de los españoles? Porque los españoles que llegaron aquí fueron lo peor, que nos mandaron lo peor. Sí, pero entonces, ¿por qué los aborígenes, los indios también la heredaron? ¿Sí? Es lo que no entiendo. Porque de igual manera los indios también han demostrado, los aborígenes, yo no me gusta decirles indios, yo le digo los aborígenes, han demostrado ser tan corruptos como nosotros, como los criollos. Claro. ¿Y estás tú de acuerdo también con aquella frase que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla? 100%. Quien no conoce la historia tiene que repetirla obligatoriamente. Y mira, nosotros como no la conocemos porque nos han mentido, oye, que la historia de este país es terrible. Yo no sé si decirlo, pero por ejemplo, lo del 20 de julio no fue un tal florero, eso es mentira. Sí. Fue una bandeja lo que fueron a prestarle al señor Llorente. Y te voy a contar algo. Resulta que los señores Morales, que fueron los que fueron a pedirle al español Llorente que les prestara la bandeja, que no era tal florero, sino una bandeja, porque es que ese día esperaban al corregidor, que era don Antonio de Villavicencio. Debía venir a Bogotá, o debía ir a Bogotá, y entonces ellos, los Morales, lo iban a atender. Y por eso prestaron la bandeja para servir ahí los refrescos. Y resulta que, pero ya los Morales estaban listos para imitar completamente a la Revolución Francesa. Querían darle, la Revolución Francesa comienza con una paliza que le dieron a un sastre de apellido Rebellón. Ahí comenzó la Revolución Francesa. Ellos tenían que buscar un español aquí, aunque no fuera el más malo, pero darle una paliza también para que se iniciara, hacerlo igualito que la Revolución Francesa. Y entonces el sabio Caldas, que también estaba metido en el cuento, pasó por ahí cuando ellos le estaban diciendo a Llorente que le prestara la bandeja. Y entonces, tú sabes lo que el sabio Caldas pasa por ahí y le dice: señor González Llorente, ¿cómo está usted? ¿Y sabes lo que le contestó uno de los Morales? Sin haber motivo para eso. Hombre, y usted saluda a este español miserable que acaba de decir que se defeca encima de los criollos. No, pero terrible. Pepe, yo siempre he tenido alguna prevención frente al tema de los museos, de la Casa de Historia, porque generalmente esa historia es contada por guías turísticos, que pueden que estén bien informados, mal informados, pero yo siempre he tenido como una prevención y termino tomando eso como un paseo más para la fotografía, para compartir con la familia. Ahora que estuvimos en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, no, que aquí se escondió Bolívar, que aquí durmió Bolívar, que aquí se bañó Bolívar.
Yo creo que la historia está acomodada a los intereses particulares de alguien, ¿no? Desde luego, aquí en Colombia hemos acomodado nuestra historia completamente. Entonces, Ahora, fíjate, en ese orden de fíjate ideas, este detalle, sí, fíjate este detalle. ¿Por qué aquí festejamos con más fuerza el 20 de julio que el 7 de agosto, cuando ah, el 7 de agosto fue la verdadera independencia? así es. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la batalla de Boyacá, que fue la que nos dio la independencia. Mira, si la batalla del Pantano de Vargas no se hubiera ganado, jamás hubiera habido batalla de Boyacá. Y tanto en la batalla del Pantano de Vargas como en la batalla de Boyacá, quienes mandaron fueron los venezolanos, los colombianos. Imagínate. Entonces, en ese orden de ideas, nunca vamos a saber realmente quiénes somos ni de dónde venimos, porque la historia ha sido acomodada. Eso es lo que yo sostengo. Fíjate que en la batalla del Pantano de Vargas, dice el coronel Rondón, venezolano, le dice a Bolívar, estamos perdiendo, pero es que ni mis lanceros ni yo hemos intervenido. Y entonces Bolívar le dice, bueno, que le dijo ir y salvar la patria. Bueno, esos cuentos, Bolívar le dijo una vulgaridad que no la voy a repetir aquí. Pero entonces fue Juan José Rondón con sus llaneros venezolanos y definió la batalla. Esa batalla, Bolívar le engañó a los españoles diciéndoles que iba para Tunja. Y resulta que no, que él iba directamente para Bogotá. Entonces Barreiro dijo, no voy para Tunja, lo voy a esperar ahí en el puente de Boyacá, y se fue para el puente de Boyacá, y ya los criollos estaban ahí y le ganaron la batalla a Barreiro. Pero ¿quiénes eran los criollos? Había 4 batallones, uno al mando de Santander, que era el batallón de colombianos, y 3 batallones mandados por venezolanos: Bolívar, Anzoátegui y Sublet. Entonces, ¿de qué nos quedamos? Pepe, nos contaron una historia de violencia, de invasión de terrenos, de envidia, de poderes políticos, de corrupción. Nacimos, crecimos, nos desarrollamos y estamos envejeciendo con esa historia. Pero yo me pregunto ahora, ¿qué historia estamos construyendo nosotros para las nuevas generaciones? Prácticamente la misma historia, solo en la modernidad, con celulares, con carros, con reloj, con metralleta y con todo, pero es la misma historia de violencia, de corrupción, de desplazamiento y de todo. No hay una historia diferente, ¿no? No, no la hay. Esa es nuestra historia, y es la historia que estamos legándole a la juventud. No podemos hacer más si tenemos esa historia y tenemos ese comportamiento, porque el comportamiento nuestro es muy similar al que tenían en 1810. Imagínate, o sea, no hemos evolucionado como especie. Absolutamente nada. Somos la misma raza violenta y corrupta que apareció en el país. Esos fueron los criollos. Qué tristeza. Pasemos a temas más mundanos, más agradables. Por ejemplo, ¿cómo es un día común en la vida de Pepe Sánchez? ¿Qué haces? ¿Lees todo el día? ¿Qué haces? Bueno, primero, yo soy Rosacruz. Entonces, lo primero que hago en el día es meditar. Yo hago la meditación temprano en la mañana. Posteriormente, miro las noticias, a ver qué hay de especial. Me compro una botellita, me empujo 3, 4 tragos y sigo leyendo. Ese es mi día. Ahora, si por ejemplo en algún momento pues aparece una dama o lo que sea, entonces si salgo, voy, me tropiezo con la dama y regreso en la tarde a las 5:30, 6 de la tarde acá a la casa. Hombre, Pepe, no puede ser. Bueno, y gozas de buena salud, ¿no? A Dios gracias, sí. Acabo de tener un pequeño problema porque la EPS, bueno, entonces, es que no tenemos por dónde mirar. Man. Así La es. EPS no me ha programado la operación de cataratas en el ojo derecho. Ya me operaron en el ojo izquierdo hace 10 años y estoy bien. Tengo el problema del ojo derecho, pero nada, la EPS no responde. Pepe, y cuando te toca cita médica, control médico, hablas con el médico, te regaña el médico porque te tomas unos tragos, conversas. ¿Cómo es esa relación tuya con el médico? Muchos se cabrán conmigo los médicos, porque yo siempre les digo que yo me los clavo. Hombre, médico, yo me los arrempujo. Bueno, pero mañana tienes exámenes, así que hoy no vayas a tomar. Qué maravilla. Este es Pepe Sánchez, una de las grandes figuras de la locución, del periodismo, de la historia en Barranquilla, en el Caribe colombiano. Hoy lo estamos entrevistando y con él estamos haciendo un tributo a esos compañeros, colegas que partieron en esta semana y que los vamos a recordar siempre por ese gran legado.
Hola mi gente bella, Dios les guarde y les bendiga. Soy José Lo de Colombia. Les envío un fuerte abrazo y que la gloria de Dios descienda sobre vuestras vidas. Los invito a ver y seguir Gente de Mundo, historias para contar, de mi amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por YouTube. Hey, es espectacular, siempre hay algo especial para ti. Pepe, ¿piensas tú que hemos perdido la importancia a nivel nacional en el tema del periodismo cuando hoy Bogotá quiere centrar todo el interés con el periodismo? Y ahora hay una noticia que está sobre la mesa, el fracaso de emisoras que las están cerrando, lo cual quiere decir que no hay un liderazgo importante desde la capital, que no supieron mantener grandes estaciones radiales, ¿no? A mí no me gusta hablar de esto, pero la verdad es que los grandes hombres del periodismo que había aquí en Barranquilla, como por ejemplo, óyeme, no hemos hablado de ese maestro grande que fue Juan Eugenio Cañavera. Claro que sí, imagínese si no. Fue grandísimo. Yo lo conocí a él en las últimas ya. Óyeme, hay una historia con Cañavera que terrible. Yo la voy a contar. Resulta que él se alejó por completo de los medios de comunicación. Él fue un hombre grande, estuvo trabajando en Bogotá, en Medellín, dirigió los noticieros, pero de pronto ya le entró la nostalgia y dijo, me voy a retirar. Y se retiró. Ya él se había casado y separado de María Luisa Landín, que era, ¿con quién te comparo yo a María Luisa Landín? Con la... Dame una cantante de moda en este momento. Pues no sé, se me ocurre Shakira, Karol G, que son las de moda. Yo no las escucho, pero son las de moda. Bueno, una Juan Eugenio Cañavera se casó con María Luisa Landín, que sí, era la Shakira de la época. Claro. Y ella, bueno, los temas musicales de María Luisa Landín se oían en el mundo. Bueno, pero Juan Eugenio se retiró y resulta que un día yo le pregunto a Abel González en el programa de radio, porque yo oí hablar de él, porque una tía mía trabajó en Emisora Atlántico, fue secretaria ahí hace muchísimos años. Y ella hablaba de Juan Eugenio Cañavera. Un día le pregunto yo a Abel, ¿tú conociste a Cañavera? Yo quisiera saber lo que no lo conozco. Y dice, hombre, qué lástima que no lo conozcas, Pepe. Lamentablemente Eugenio está retirado, nadie sabe por dónde anda. Y me habló de Juan Eugenio Cañavera. Bueno, pasó la nota, yo 2 o 3 días después volví a tocar el tema. Y un día cualquiera llego yo a la emisora y me encuentro a Juan Eugenio Cañavera sentado ahí hablando con Abel. Y me dice Abel, mira Pepe, tú querías conocer a Juan Eugenio Cañavera, aquí te lo presento. Y entonces me ha dicho Juan Eugenio Cañavera, hombre, ¿sabes una cosa? La primera vez que lo dijiste, que querías conocerme, yo me resistí. La segunda vez también, pero la tercera, que fue ayer, ya no me aguanté más y dije, hombre, voy a conocer a este tipo a ver quién es. Así que mucho gusto, soy Juan Eugenio Cañavera. A los 10 días murió. Qué tristeza. Sí, Juan Eugenio Cañavera, tengo referencias de él precisamente. En mi página web yo lo escribí, salió de su ostracismo, salió de su entierro solamente para morir. Qué cosa, ¿no? Pepe. De todas maneras, te cuento algo. El País, cuando Juan Eugenio Cañavera reaparece, que aparece en Emisora Atlántico, le hizo el reconocimiento que tenía que hacerle. Lo entrevistaron de Caracol, de RCN, todas las emisoras de Bogotá lo entrevistaron, lo entrevistó Telecaribe. En fin, él salió para que el público de Colombia le rindiera el homenaje que le estaba debiendo. Claro. Y yo pienso que el País, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, hoy Ministerio de las TIC, que antes era el Ministerio de Comunicaciones, está en deuda. Está en deuda con todos estos grandes locutores, periodistas, programadores que forjaron la radio y los medios de comunicación en Colombia y fue particularmente en la costa. Quiero preguntarte particularmente por un compañero, ya que estamos en el tema de las añoranzas, de las memorias. Ahora se me escapa el nombre, pero trabajó en la cadena radial La Libertad sus últimos años, que le decían el negro, creo que era Pardo, ¿no? Cecil Alfonso Pardo y Bornaquera. Sí. Tú sabes que Chela del Río, la actriz Doña Bertica en Don Chinche, cuando viajaba yo mucho por Bogotá y las entrevistaba y conversaba con ella, me hablaba y se reía, pero a carcajadas de él. Me decía que era un excelente locutor, pero que era un hombre parrandero que tenía que grabar radionovelas y estaba en la esquina reempujándoselos, como dices tú. Sí, yo me los reempujé con él muchas veces. Ese fue mi amigo, pero fíjate tú, hay un detalle con Cecil Alfonso Pardo y Bornaquera. Sí. Él se dio a conocer a nivel internacional
transmitiendo los reinados de belleza de Colombia. Imagínate. O sea que imagínate tú el lenguaje que tendría que utilizarse Claro. Silfardo para... El Jairo Alonso de la época. Sí, señor. Claro que él después ya cambió y ya entró a Radio Libertad, ya fue otra cosa, pero fíjate tú, el tremendo locutor que era. Por eso mucha gente lo recuerda y por sus chistes, por su forma de ser, su manera de hablar, en fin. Él era un verdadero genio de la radio. Claro, otro genio de la radio en los libretos, Álvaro Ruiz Hernández también. Uy, Álvaro Ruiz Hernández escribiendo, fantástico. Fantástico. Qué escritor ese. Sí, Barbaridad. yo tuve la oportunidad de conocerlo, de compartir con él, de comprarle mucha música, muchos libros. Otro grande también, amigo de Estercita y de Rubén Alonso, que era decorador, Félix Chacuto. Ah, pero Félix también, claro. Félix Yacuto, locutor por muchos años de La Voz de la Patria, ¿no? Claro, así es. Él era locutor de mañana, a él le gustaba, era el turno de la mañana, de 4 en adelante. Tenían Sí, sus, pero a veces, tenían sus sí, pero a mañas, ¿no? Tenían sus mañas los locutores. sí, pero a veces trabajaba en la noche también. Y entre Claro. otras cosas que él era un hombre grande y fuerte. Sí, claro. Y resulta que él tenía la costumbre de que él tenía una mochila. Y en la mochila metió un par de ladrillos. Ladrillos. Una vez ladrillos. Y una Sí. vez trataron de atracarlo ahí por el Cementerio Universal. Oye, se ha quitado la mochila y le ha dicho, bueno, cógela, pues ya si se la quiere llevar. Y el tipo medio se descuida y le ha dado 2 golpetazos con la mochila ese donde llevaba los ladrillos. Le fracturó las costillas al ratero. Wow, qué bárbaro. Qué bárbaro. Pepe, ¿tuviste la oportunidad de conocer a Carlos Castillo Monterrosa? Pero tratamos muy poco. La verdad Sí. que tratamos, pero muy poco. Él, porque estábamos en campos distintos, ¿no? Él estaba mucho en la música y yo más bien en la actividad deportiva. Nos conocimos, sí, pero no fuimos grandes amigos. Claro. Pepe, yo creo que la ciudad está en deuda también con un grande del periodismo como fue don Mike Smulson, ¿no? Desde luego que sí, hombre, Mike Mulson marcó una época y grande. Es que el béisbol de aquí de Colombia, es decir, yo no diría que murió, pero sí que quedó grave cuando se fue Mike Mulson. Claro. Pepe, permanentemente los jóvenes estudiantes de comunicación social te visitan, te consultan. ¿Qué logras tú ver que a esa nueva generación le hace falta? No, muy poco. Mira, la única persona joven que me visita es Moisés Montalvo, que me dice que yo soy su padrino, porque yo fui quien lo enseñé en la radio. Él es el único que me visita y con él es con quien hago los videos esos que tú ves. Sí, Por claro. ejemplo, hoy publiqué uno sobre la Siletco. Ahí estoy hablando con Moisés, que fue quien me entrevistó para eso. Ok. Pepe, Sí, así. de Sí. concepto. Y la ciudad, ¿cómo ves la ciudad? ¿Hemos perdido esa esencia como barranquilleros? Sí, desde luego que sí. Ya el barranquillerismo no existe. ¿Por qué se perdió? No sé por qué causa se perdió. De pronto porque la gente, no sé, no. Bueno, la ciudad se extendió, ya la ciudad es más grande, han llegado muchos foráneos, ya los muchachos pues no son eminentemente barranquilleros como éramos nosotros en los 40, 50 y 60. Ya hay unas mezclas, en fin, ya el barranquillerismo como tal no existe. Ahora, no sé por qué nadie lucha por Barranquilla. Así es, nadie. Y Fíjate que la radio, el liderazgo que teníamos en la radio ya no existe. ya no existe. Y veo tristemente que es una ciudad enrejada, solitaria. Paseas por diferentes barrios de la ciudad, a cualquier hora está sola, las calles están solas, ya no juegan pelota de trapo, bola de trapo, ya no hacen nada. Ni juegan chequita, que también la chequita la jugábamos nosotros bastante. Claro, se montaban en los Tú debes recordar Sí, claro, el sí, juego yo de la jugué. chequita. Si yo jugué chequita, bolecandela, me montaba, Bueno. me montaba en los árboles a coger mango, pera, lo que Y se pudiese. ya la bola de candela desapareció. Total. Ya en los diciembre no se ve una bola de candela. No. Nosotros jugamos bola de candela porque mi padre era jefe de relaciones laborales en la compañía fosforera colombiana, en la Vía 40. Y todo el Claro. desecho de la pólvora se lo regalaban a ellos y armaban en mi casa la bola de candela.
Bueno, pero fíjate esto, ya la propia Vía 40 ha desaparecido. Total, como polo de industria, de desarrollo. ¿Cuántas industrias hay ahí en la Vía 40 ahora? No, nada, unos cuantos call centers, es lo que hay. Definitivamente, la potencia industrial de Barranquilla desapareció. Sí, tú sabes que me da una tristeza grande cuando vamos al malecón y obligatoriamente pues tenemos que tomar la ruta de la Vía 40 y es una Vía 40 sola. No hay nada, ni nadie. Sí. Yo hace tiempo que desistí de pasar por la zona por la Vía 40 porque no se ve nada ahí. Así es. Pepe, ¿disfrutas los carnavales? Ya no tanto. Anteriormente sí, es que aquí en la casa se presentó un fenómeno real, raro. Mi hermano Edgardo, que lamentablemente ya no está con nosotros, se nos fue el 5 de febrero de este año. Mi hermano Edgardo, el padre de Edgardito, que tú lo conoces. Claro que sí. Bueno, él era el bailador de cumbia. Por aquí cerca en el barrio hacían una cumbiamba que se llamaba La Sultana. Mi hermano fue capitán 2 o 3 veces de La Sultana ese, y él era el bailador, yo estaba un poco más a la sombra, sí parrandeaba con ellos y salíamos y de vez en cuando íbamos a bailar y cosas de esas, pero el cacho en el carnaval era él, no yo. Claro, el alegre digamos, sí. Pepe, sí, pero yo me las clavo en carnavales y me los arrepujo. ¿Tienes alguna bebida en especial? No, yo tomo cualquier bebida es buena para mí. ¿Y cómo te va con el guayabo? Pues yo hace años que no sé lo que es eso. ¡Qué maravilla! No, vas a tener que dar la fórmula, ¿no? Para los que se toman sus traguitos. Pepe, ya para terminar, ya estamos en la recta final, agradeciéndote este espacio maravilloso que nos has dado en la tarde, que estábamos en mora de presentarte porque ya lo habíamos anunciado en reiteradas oportunidades. Quiero finalmente hacerte una pregunta. ¿Cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés en el plano terrenal? Que ojalá falten muchos años todavía, pero cuando no estés y no nos acompañes, ¿cuál es el recuerdo de Pepe Sánchez que tiene que aflorar, que estar en nuestro corazón, en nuestra mente? Te lo defino en una palabra. Era un bacán. Un bacán. Así quiero que me recuerden. ¿Temes a la muerte, por ejemplo? No. Yo, como te dije anteriormente, yo soy Rosa Cruz. Sé lo que es la muerte, sé que tiene que venir inevitablemente y bueno, la espero tranquilo porque sé cómo tengo que defenderme frente a él. Claro. ¿Alguien de tu familia lleva el legado en los micrófonos, en el periodismo, en la cultura, la historia, el arte? Ninguno. ¿No? Nadie. Creo que una nieta le gusta algo de esto, pero no lo ha manifestado así en su totalidad. Bueno, hay que prepararla, impulsarla para que continúe ese legado y esa historia no se pierda. Pero fíjate tú esto que me pasó con mi hijo José Daniel, el menor de los varones. Resulta que él, como le gustaba y le gustaba mi trabajo, pensé que él quería ser periodista. Y entonces yo, en mi página, cuando tenía 13 años, todavía tengo cosas que escribió él ahí en mi página, sobre el junior, sobre el béisbol, en fin, sobre una cantidad de cosas. Pero ya dijo que no más y ya, no más. Pepe, ¿crees? Pero 13 años era un buen escritor. Claro. Pepe, nadie te quita lo bailado, ¿no? Nadie, ¿para qué? No, hombre, yo me la he disfrutado toda, la he gozado, ¿para qué? No me arrepiento de nada, gracias a Dios. Qué bueno. Pepe, espero que haya otra segunda oportunidad porque muchos temas quedan en el tintero. Ha sido maravilloso este diálogo contigo, te lo agradecemos. En nombre de Carlos Julio Arzuza López, quien dirige Caribe Radio Online, en nombre de Daniela Bello Cano, quien estuvo en la producción audiovisual, sonora, digital, y en nombre mío, Juan Carlos Jiménez Rodríguez, te enviamos un abrazo cordial, una sincera felicitación, porque realmente haces una labor maravillosa. Eres la memoria, eres la conciencia de esta ciudad. Gracias. Te pregunto algo, sí. ¿Ya Carlos Julio Arzuza dejó de crecer? Pues ahorita lo vi y lo veo un poquito más grande que la semana pasada. Yo creo que él se toma mucho la sopa. Salúdame, hombre, salúdame, es mi gran amigo. Claro que sí, con mucho gusto. Pepe, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, nos vemos entonces. Bueno, muchas gracias. José Daniel Sánchez, el popular Pepe Sánchez, un personaje ícono de la radio, de la cultura, aquí en el Caribe colombiano, en Barranquilla. Estuvo hoy en Gente de Mundo, Historias para Contar.
Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Aquí termina Gente de Mundo, historias para contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, historias para contar.